fue la conexión, estamos volviendo ya, vamos a volver a explicar esa última parte en la que nos quedamos, ¿ya? Deme un segundo. Deme un segundito. Estoy acomodando nuevamente todo. Un segundito. Un segundo. Bien, entonces, a ver, estábamos aquí. Bueno, me imagino que esto se me ha cortado en este punto, donde estábamos haciendo el análisis para poder encontrar la entalpía 1. Ya, un segundo. Ya, entonces estábamos haciendo el análisis para poder encontrar la entalpía 1. Ya, entonces la entalpía 1 de nuestra tabla, nosotros habíamos hecho mención de que de esta tabla de propiedades de agua saturada, nosotros teníamos que para 40 la desaturación son 250, ¿correcto? Es decir, esta temperatura de acá. Esa es mi temperatura de saturación y mi presión de saturación corresponde a toda esta isóbara que representa presión constante. Entonces, la presión y la temperatura en esta región de saturación es de 250.4 y 40 bares, ¿correcto? Pero mi estado 1 no se encuentra en la región de saturación, ¿correcto? Entonces, por esa razón, yo no puedo utilizar mi tabla de propiedad de agua saturada para poder determinar la entalpía 1, ¿correcto? Porque mi entalpía 1 no se encuentra en esta región de saturación. Entonces sería un error de que yo agarre mi tabla de agua saturada y me vaya a ver a buscar la entalpía referida a esta presión temperatura, ¿no? A alguno de estos valores. O sea, sería un error porque mi estado 1, de acuerdo a las características de mi ejercicio, se encuentra en ¿dónde? En un punto de sobrecalentamiento, ¿no? En una región de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque a la temperatura que se encuentra es superior a la de saturación. La de saturación son 250 y yo me encuentro a 400. Entonces estoy en esta región de vapor sobrecalentado. Entonces yo no puedo utilizar mi tabla de propiedad de agua saturada, es decir, de la propiedad en la región de saturación para calcular mi entalpía. Yo necesito ir a las tablas de vapor recalentado. Entonces ustedes se van a fijar en sus libros, en sus tablas, van a decir tabla de agua sobrecalentada o de vapor de agua sobrecalentado. Entonces va a hacer referencia a las propiedades de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces estas son las tablas que me representan esa propiedad de sobrecalentamiento. Me voy, busco la presión, estamos aquí justamente a 40 bares, ¿sí? Entonces la desaturación son 250.4, que era lo que ya habíamos visto, pero yo me encuentro a qué temperatura, a 400.
¿no? Entonces, para 400, se fijan acá, ¿cuánto va a ser mi entalpía? Que la tengo aquí, va a ser de valor, ¿no? 3213.6. Entonces, es el valor que yo necesito para calcular en mi ejercicio, ¿no? Entonces mi entalpía 1 va a ser igual a ese 3213.6, ¿no? 3213.6, ¿sí? Entonces eso coincide justamente con el valor que habíamos determinado aquí, porque esto sale de tabla, ¿no? 3213.6. Conozco conozco velocidad 1, velocidad 2, conozco y entalpía, que esto lo estamos sacando de la tabla, ¿correcto? Puedo conocer la entalpía 2, ¿no? Entonces lo coloco aquí en mi ecuación, ¿correcto? Aquí está la multiplicación, división para el ajuste de las unidades, para que esto nos quede en kilojoule kilogramo, ¿sí? Reemplazo los valores de velocidad 1, velocidad 2, entalpía 1 y voy a tener un valor de entalpía 2 equivalente a 2992.5, ¿correcto? Entonces, para 2992.5 y una presión 2, porque la presión 2 la conozco, esa me la han dado, ¿no? Me vengo aquí a mi ejercicio y tengo que mi presión 2 es igual a 15 bares, ¿no? 15 bares, tengo mi entalpía 2, puedo conocer mi volumen específico, que es lo que necesito para reemplazarlo dentro de mi ecuación, ¿correcto? Entonces yo puedo conocer esto. Tengo la presión, tengo la entalpía, voy a ir a buscar este volumen específico, ¿ya? Entonces nos vamos nuevamente, seguimos en la región de sobrecalentamiento, ¿sí? Luego de la expansión, solo que vamos a ir a buscar nuestra tabla para esta presión, ¿no? Para 15 bares, que es a la que me encuentro, ¿correcto? La temperatura de saturación, que es equivalente a este valor, a 128, perdón, 198.32. Si se fijan, a ver, el primer valor es el volumen específico, ¿no? El volumen específico, el tercero es el de la entalpía. Entonces, de esta tabla yo debo buscar de este lado de acá un valor de 2992.5. 2992. Bueno, aquí está punto 5. Aquí yo tengo de mi tabla prácticamente casi este equivalente, ¿no? Si ustedes quieren ser, a ver, 2992.5, aquí tengo 2992.7. Si quieren ser exactamente preciso, o sea, aquí solamente están variando un poco el tema del decimal, por lo que el valor de el volumen específico, que es el que está aquí, va a ser casi ese, ¿no? Van a variar quizás el cuarto, quinto decimal en uno, en algo, ¿no? Si ustedes quieren ser más exquisito y sacarlo el valor tal cual, como le digo, tendrían que interpolar aquí, pero como la interpolación es solamente al decimal último, no les va a incidir mucho, es por eso que nosotros creo hemos colocado este valor, ¿no? De 0.1627 como 0.1627, ven, como el valor del volumen específico, ¿no? Pero solamente está variando en dos decimales acá, ¿no? Porque el valor es de 2992.5 y aquí tenemos en nuestra tabla punto 7, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren exactamente, por eso no les va a variar, porque va a variar seguramente aquí en el quinto decimal de este otro lado, ¿sí? Entonces, al redondeo va a quedar casi igual, digamos, ¿no? 1627. Entonces, directamente colocamos ese 1627,
que es igual al volumen específico 2, ¿sí? Y de mi ecuación que yo había establecido inicialmente, esta ecuación de acá arriba, ¿no? Área 2 es igual a flujo másico por velocidad, perdón, volumen específico 2 sobre velocidad 2. Velocidad 2 es conocido, volumen, flujo másico es constante, ese es conocido, el volumen específico 2 ya lo he encontrado, entonces lo reemplazo en esa ecuación, flujo másico, 2 kilogramos segundo, mi volumen específico 0,1627 y mi velocidad 2,665, que eso igual no los da, y vamos a llegar a este valor, ¿no? 4,89 por 10 a la menos 4 metro cuadrado es el área de la sección número 2, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros resolvemos este ejercicio. Nuevamente, lo más importante es el balance energético que es realizado sobre un sistema abierto, ¿no? Entonces, sobre un sistema abierto, nosotros habíamos identificado que tenemos un flujo estacionario, ¿no? Entonces, al tener un flujo estacionario, sucede dentro de nuestro balance lo que ya hemos explicado de este lado, ¿no? Tenemos un flujo estacionario, tenemos un volumen de control, vamos a tener una entrada y una salida que son equivalentes, ¿sí? Pero en un tiempo t voy a tener todo este flujo al ingreso y en un tiempo t más delta t voy a tener este flujo a la salida. Este flujo es constante, pero yo necesito hacer el balance analizando lo que está sucediendo al ingreso y a la salida. Lógicamente que después viene la simplificación, ¿no? De todo lo que es equivalente, de todo lo que según mi hipótesis no incide. Entonces, yo realizo ya esas eliminaciones y bueno, llego a mi ecuación final, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la ecuación que ya les hemos presentado, de esta ecuación donde decimos de que la variación de la energía interna del sistema es igual a Q más menos W, ¿no? Formas de energía que pueden calcularse en la transición, ¿sí? Que me reflejan ese flujo de energía, o sea, transferencia de energía, calor, trabajo, ¿correcto? Y un momentito. Y la variación de energía del sistema, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un flujo estacionario, esta variación de energía del sistema tiene que ser determinada en función de la masa de entrada-salida, ¿sí? Y la del volumen de control. Es por eso que nos queda una ecuación un poco larga, digamos, ¿no? Aquí si quieren verlo de esa forma, pero es porque estamos detallando lo que sucede en un tiempo t a la entrada y un tiempo t más delta t que representa lo que está sucediendo a la salida, ¿sí? Tomando en cuenta nuestro volumen de control, ¿no? Entonces, como nuestro volumen de control es un volumen de control donde no existe pérdidas de masa, ni acumulación, ni pérdidas dentro de el volumen de control, este volumen de control es equivalente en los dos tiempos, ¿no? En un tiempo t y en un tiempo t más delta t. Es por eso que al final lo terminamos eliminando, ¿sí? El tema de la masa de salida y de entrada son equivalentes también, entonces solamente colocamos una masa, ¿no? Un flujo másico, ¿correcto? Y ya, bueno, la representación, ¿no? De las formas de energía, nosotros ya también habíamos dicho de que la variación de la energía dentro de un sistema, por lo general, se inician siendo evaluadas en función perdón, a, la, a estas formas de energía, ¿no? Energía interna, energía cinética, en este caso, energía potencial, ¿no? Como esto está referido a un flujo, que en este caso es un flujo gaseoso, que no está siendo
representado, no está siendo analizado como un flujo gaseoso que está realizando algún tipo de trabajo de presión. Entonces todo está ligado netamente a una ecuación de energía de un fluido que ahí calza a la perfección en relación a estas formas de energía la ecuación de Bernoulli, ¿no? Donde tenemos las diferentes energías presentes en un fluido, ¿no? Energía interna, cinética, potencial, ¿correcto? El equivalente entre la energía interna térmica y la entalpía, producto de que el sistema no estaría realizando ningún trabajo de presión, por lo tanto, de mi ecuación general de entalpía, que es igual a la energía interna el, la, más el trabajo de las fuerzas de presión, porque normalmente nosotros vamos a encontrar aplicativos relacionados a este tipo de proceso. Entonces ahí sí no podríamos anular o no podríamos tener una equivalencia entre la energía y la energía interna y la entalpía, ¿no? Cuando se trate de sistemas donde tengamos un trabajo de las fuerzas de presión, en este caso, como no lo tenemos, podemos tener esta relación entre entalpía y energía interna térmica que hace de que podamos reemplazarlo directamente en nuestra ecuación. Anulamos todas las formas de energía que ya nos habían dicho de que no tienen incidencia. El tema del trabajo también lo anulamos, producto de que el sistema no está realizando ni entregando ningún trabajo, entonces también es cero. Entonces hemos resimplificado esta ecuación y nos queda básicamente esta ecuación de acá. Eh, lo que nos interesa es determinar entalpía para con esa entalpía poder conocer el volumen específico que es el que necesitamos para calcular dentro de la ecuación que habíamos determinado para calcular el área, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros calculamos y nuevamente haciendo referencia a la forma mediante la cual hemos establecido la ecuación de energía de un volumen de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema abierto de flujo estacionario, necesitamos, ¿no? Hacer ese análisis de ingresos, salida y del volumen de control, ¿no? Entonces, se realiza de esa forma y de esa forma, bueno, evaluando las características, hipótesis y consideraciones del problema, hemos calculado y resuelto, bueno, ahí el ejercicio, ¿ya? Bueno, no sé si tienen alguna duda referente a lo que al ejercicio antes de que pasemos a la siguiente orden. Sí, ingeniero. ¿Será si por favor podría volver a explicar cuándo es cómo podemos identificar cuándo es mezcla, cuándo es vapor sobrecalentado? Es que esa parte, estaba viendo, solamente que esa partecita no la entendí. Por favor. Ya, claro que sí, claro que sí. Bien, nosotros dentro del ejercicio nos dan las condiciones, ¿no? O sea, nos dan las condiciones a la entrada, es decir, conozco las propiedades al ingreso, tengo la presión, tengo la temperatura, y también la conozco a la salida, pero mi estado a la salida no está definido, ¿ya? Sé que la pregunta no va por ahí, pero igual aclaro de que el estado 2 no está totalmente definido porque yo necesito dos propiedades intensivas independientes para poder determinarlo. Es decir, aquí necesitaría o la temperatura o mi volumen específico para poder conocerlo o entalpía para poder conocerlo, ¿no? Entonces necesito una propiedad más para poder conocer este estado, ¿ya? Ahora bien, el 2 no está definido, pero el 1 sí yo lo tengo definido porque conozco presión y conozco temperatura. Conozco este estado. Entonces, este estado yo necesito identificar en qué estado estoy, ¿ya? O sea, cuando volvamos nuevamente, cuando nosotros hablamos de estado, si hablamos
con los términos que hemos venido aprendiendo, un estado de una sustancia pura, un estado de un fluido termodinámico, ¿cuáles son? ¿No? Son sólido, líquido, gaseoso, ¿correcto? Y esos estados, ¿dónde los evaluamos? Los podemos evaluar en un diagrama temperatura, volumen específico, lo podemos evaluar en un diagrama presión, volumen específico, lo podemos determinar mediante un diagrama presión, temperatura, perdón, presión, temperatura, y estos diagramas nos permiten evaluar y analizar los estados de nuestra sustancia, ¿no? Entonces, al tratarse de un fluido, vapor de agua, yo puedo analizar esto en un diagrama temperatura, volumen específico, yo tengo mi campana, que ya hemos visto, ¿no? Y en esta gráfica de la campana, yo puedo identificar diferentes estados, ¿no? Puedo observar y analizar el estado líquido, el estado de vapor, y toda esta región que está de este lado es de vapor sobrecalentado, ¿no? ¿Sí? Bueno, recordando de nuevo los estados, yo tengo el estado líquido de este lado, o es el líquido comprimido, tengo el estado de vapor o vapor recalentado de este lado, pero internamente dentro de mi campana, es decir, dentro de la región donde se realiza el cambio de fase, yo tengo estos dos estados. Tengo el líquido saturado y el vapor saturado, ¿correcto? Entonces, en esta región yo tengo una mezcla en equilibrio de qué cosa, de líquido más vapor, todo internamente, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a mis tablas, ustedes se van a dar cuenta de que ustedes tienen tablas que están relacionadas a propiedad de agua saturada, ¿ya? Entonces, lo que analiza esta tabla de propiedad de agua saturada es las propiedades que se encuentran dentro de esta región de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de la región entre líquido saturado y vapor saturado. ¿Correcto? Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla, tienen valor para la propiedad tanto del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Correcto? En todas las propiedades tienen para líquido, vapor, ¿sí? Líquido, vapor. ¿Eso por qué? Porque tienen los valores para esta región de saturación, que es la región donde ustedes tienen dos, o sea, tienen dos estados en equilibrio, líquido y vapor, justamente, ¿no? Entonces, de esta tabla, yo puedo conocer inicialmente qué cosa, la presión de saturación y la temperatura de saturación. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo tengo una línea de presión constante que tiene esta característica, ¿correcto? Entonces asciende, pasa por la región de saturación y de ahí sube, ¿sí? Si yo me voy a mi tabla de saturación, yo tengo que mi ejercicio está a una presión de 40 y a una temperatura de 400, ¿ya? Si yo me voy a mi tabla de saturación y analizo mi presión, o sea, para una presión, aquí está, de 40, yo voy, la busco para una presión de 40, ¿ya? Para una presión de 40, que está aquí, ¿ya? Al ladito yo tengo el valor de la temperatura de saturación, ¿correcto? Entonces, para una presión de 40, mi temperatura de saturación son 250.4, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si mi estado 1 se encuentra a una temperatura superior a la de saturación, ¿sí?
este estado, ¿dónde se encuentra? ¿No? Se encuentra aquí arriba, ¿no? ¿Correcto? Se encuentra a una temperatura superior a la de saturación. La de saturación es 250 y yo me encuentro a 400, ¿no? Estoy respetando porque mi temperatura de presión constante es presión constante a lo largo de toda esta trayectoria, pero mi temperatura está por encima de la temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación? Es la temperatura en esta región de saturación, ¿no ve? Entonces es por eso que en esta línea recta yo coloqué aquí la temperatura, ¿sí? Porque esa es la temperatura de saturación, pero mi sistema no se encuentra a la temperatura de saturación, sino que se encuentra por encima, ¿correcto? Entonces, de esa forma yo puedo identificar de que mi estado 1 está en un estado de sobrecalentamiento, ¿no? Está en un estado de vapor sobrecalentado. Es por eso que para yo conocer la entalpía en este estado, yo necesito las tablas relacionadas a el fluido sobrecalentado, ¿ya? Entonces hemos hecho mención de que esta tabla de acá es para el agua saturada, ¿correcto? Y estas tablas de arriba, bueno, ahorita no lo he escaneado con el nombre que lleva, pero estas llevan ese nombre, ¿no? Son tablas para la determinación de propiedades de vapor de agua sobrecalentado. Entonces las tablas ahí arribita van a especificar, si ustedes tienen sus tablas, de que estas son para la evaluación del fluido sobrecalentado, ¿correcto? Entonces yo, si necesito buscar mi entalpía en este estado, en el estado 1, a esta condición de presión-temperatura, no puedo utilizar las tablas de saturación. ¿Por qué? Porque estas condiciones de presión y temperatura ya yo las he identificado y no se encuentran dentro de esta región, sino que se encuentran dentro de esta región de arriba. Entonces yo no puedo, sería un error utilizar las tablas de saturación porque yo no me encuentro en una región de saturación, me encuentro en una región de sobrecalentamiento, ¿no? Me encuentro allá arriba, a una temperatura de sobrecalentamiento. Entonces yo tengo que utilizar las tablas relacionadas a el vapor de agua sobrecalentado. Entonces, estas son las tablas, las de arriba, para un fluido sobrecalentado. Entonces, si se fijan, tienen otra estructura. Las tablas que muestran las condiciones de sobrecalentamiento están expresadas de esta forma, ¿no? Yo puedo ver la presión de saturación a la cual yo estoy analizando, ¿sí? Entonces esa presión yo la tengo que buscar. Entonces, para esta presión de saturación, yo tengo esta temperatura de saturación, ¿ya? Pero esto, digamos que es referencial. A mí lo que me interesa es de poder conocer de que necesito utilizar las tablas de sobrecalentamiento, que son estas. Busco la presión, ¿correcto? Busco la presión. Entonces aquí tengo para 7, pero mi presión está a 40, ¿no? A 40 inicialmente. Entonces busco la tabla para una presión de 40 y es esta de acá, ¿correcto? ¿Y a qué temperatura yo me encuentro? A 400, ¿no? Entonces, a 400 yo necesito conocer qué cosa, la entalpía, utilizando una tabla de sobrecalentamiento, porque es en la región que me encuentro, y yo lecturo el valor de la entalpía, ¿correcto? Entonces, de esta forma yo determino la entalpía para esa propiedad, perdón, para este estado, ¿ya? En un estado de sobrecalentamiento, por eso utilizo las tablas de vapor sobrecalentado. Es en esta tabla que yo puedo lecturar mi entalpía, ¿sí?
Entonces, no sé si se entendió el uso de cómo yo me estoy Sí, dando cuenta que me encuentro en una región de sobrecalentamiento, en un estado sobrecalentado, ¿no? Porque lecturo mi presión, cuánto es la temperatura de saturación, y si la temperatura a la cual se encuentra mi estado 1 es superior, pues yo me encuentro en una región de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces me encuentro un poco más arriba, y yo, para poder determinar las propiedades, necesito utilizar las propiedades relacionadas a esa región, ¿no? A la de sobrecalentamiento, no así la de saturación, ¿ya? ok, gracias, ingeniero. Otra consulta, en la parte de el ejercicio, ¿podría bajarlo otra vez a ¿Ya? al ejercicio, al último? Claro. Creo que esa Ahí, es la en el, última. ahí está 2 kilogramos sobre segundo por 0,16 0,1626 metros sobre kilogramos, 16, ¿no? 26. Sí, 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 metro por kilogramo. Ah, ya, era verlo eso porque yo lo había visto que no se eliminaba el kilogramo. Ah, ya, a ver, a ver, a ver. Claro, por kilogramo. Y con eso se elimina, ¿no? Este kilogramo con este de acá, Sí, ¿no? era eso. Ya. 0,16, y si nos fijamos, tendrían que ser las unidades, pues, ¿no? De entalpía, ¿no? Kilojoule por kilogramo, Ok. ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Perdón, en el caso este es de el volumen 2, ¿no? Bueno, este es kilojoule kilogramo, y el volumen específico está aquí, volumen específico que está en esas unidades, no metro cúbico por kilogramo. ¿Ya? Sí, ingeniero, eso era todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, chicos. Entonces, bueno, voy a dejar un poco la orden del ejercicio, ya, para que ustedes lo puedan ir viendo. Vamos a llegar hasta este punto y ya ustedes lo van a resolver. Igual se lo voy a pasar el ejercicio. Y este próximo ejercicio dice lo siguiente, ¿ya? Vamos a evaluar el flujo másico, que tiene un valor de 4.600 kilogramos hora. Entra en una turbina que opera en una situación estacionaria. Entonces, nuevamente aparece, ¿no?, el tema de estacionario, estacionario, estacionario. Entonces, cuando hablamos de estacionario, de nuevo, estamos hablando de un sistema abierto, ¿sí? Donde tenemos un flujo de entrada, flujo de salida equivalente, y, bueno, tenemos un volumen de control, ¿no? Entonces, el análisis del balance energético tendría que estar en sentido de lo que evaluamos anteriormente, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer el balance de energía, hacer la evaluación para un tiempo T, que es lo que sucede, ¿no?, en el volumen de control, en un tiempo T y en un tiempo T más delta T, que nos permiten identificar las condiciones a la entrada, a la salida, ¿no? Entonces, prácticamente el mismo análisis a nivel energético que tenemos que analizar dentro del sistema, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente un flujo estacionario, la turbina desarrolla una potencia de 1000 kilovatios, ¿sí? En la entrada, la presión es de 60 bares, la temperatura de 400, y la velocidad es de 10 metros segundo. A la salida, la presión es de 0,1 bares, y tenemos un título, dice, título de 0,90, ¿no? Perdón. Entonces tenemos un título de 0,90. Nuevamente, ¿no? ¿A qué?
¿a qué hacemos referencia con el 0,90? O sea, el título hace referencia a la fracción gaseosa dentro de la mezcla, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que inicialmente vamos a tener un fluido gaseoso. Ahora, haciendo la comprobación, ustedes tienen que comprobar a esta presión y a esta temperatura si nos encontramos efectivamente en una región de sobrecalentamiento, que de hecho sí, y lo van a corroborar, pero que después a la salida, si se dan cuenta, yo ya no caigo nuevamente en una región de sobrecalentamiento, sino que voy a caer dentro de la región de saturación. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque aquí está apareciendo el título. Es decir, de que inicialmente yo me encontraba en una región sobrecalentamiento, pero después de la expansión en la turbina, ya esta presión cae tanto que también hace de que las condiciones de las propiedades que tenía inicialmente están sobrecalentado bajen a la región de saturación. Entonces, si ustedes se fijan, al tener un título en 0,90, yo me encuentro 90% en estado gaseoso, pero tengo ya un 10% que se condensó, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo un poco dentro de este ejercicio. La velocidad aumenta a 50 metros segundo. Calcúlese, dice, la transferencia de calor entre la turbina y su entorno. Entonces, estamos viendo de un ejercicio donde aquí ya no existe lo que nosotros habíamos puesto como hipótesis en el ejercicio anterior de que el proceso se realiza de forma adiabática, es decir, sin transferencia de calor, ¿no? Entre el sistema y el exterior. Aquí lo que nos pide calcular es justamente qué cosa, la transferencia de calor, ¿no? Nos pide calcular ese Q transferido al exterior y su entorno, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser cero, más bien va a ser una propiedad que necesitamos calcular, ¿ya? Entonces, nuevamente, ahí partimos de que conocemos, tenemos una turbina de vapor que opera en situación estacionaria, se conoce el flujo másico, la potencia y los estados termodinámicos en entrada y salida, ¿sí? Y necesitamos conocer la transferencia de calor por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los datos, colocamos aquí la turbina, establecemos nuestra frontera, ¿sí? De nuestro sistema. Lógicamente que esta turbina está entregando una potencia aquí del otro lado que ya nos las han dado, es de 1000 kilovatios, ¿sí? Entonces trabajo por unidad de tiempo, potencia que está entregando esta turbina. Entonces me entrega un trabajo. Tengo la presión, tengo el título, tengo la velocidad, ¿ya? De este otro lado tengo el flujo másico, tengo la presión, tengo temperatura, tengo velocidad, es lo que conozco a la entrada. Entonces, hipótesis, ¿sí? El volumen de control está en estado estacionario, eso nos lo ha dado el ejercicio. La variación de la energía potencial entre la entrada y la salida es despreciable. Bueno, aquí estamos despreciando la potencial de mi sistema, ¿ya? Y por lo general, como les mencioné, ya dentro de un análisis a nivel de cualquier proceso industrial, esa casi siempre se va a anular, ¿ya? Entonces, esa casi siempre se va a anular porque nuestro sistema como tal no se encuentra en movimiento, ¿no? El sistema, o sea, el conjunto turbina. Ahora, otra cosa fuera de que estemos evaluando un cohete, ¿no? O sea, un cohete que esté lógicamente en movimiento, ahí ya esta propiedad de la potencial ya va a tener que tener un valor porque a medida de que hagamos el análisis en un tiempo t más delta t, vamos a estar en movimiento, ¿no? Pero si es que está estacionario, está en un determinado punto del espacio,
dentro de una industria, ¿no? La incidencia de la potencial la podemos despreciar, ¿ya? Ahora, bueno, si nosotros ya queremos hacer un análisis más representativo, más exacto, lógicamente que esta potencial no la vamos a anular, ¿ya? Eso cuando estemos hablando de procesos que necesitan, bueno, y que ameriten ese análisis. Es decir, que cuando estemos analizando un tipo de comportamiento de un determinado equipo o turbina en un punto en específico geográfico hablo y en otro punto específico geográfico, ahí lógicamente que la incidencia de la potencial va a ser nuevamente representativa, ¿no? O sea, depende del contexto para nosotros decidir de utilizar la incidencia de la energía potencial o no, ¿no? Entonces, si queremos analizar lógicamente en términos de rendimiento y comportamiento del equipo en una determinada zona geográfica, qué sé yo, a nivel del mar, y de ahí analizar ese equipo, el comportamiento en la altura, si lo llevamos a La Paz, entonces lógicamente que la potencial tendría que ser representativa y ser tomada en cuenta, ¿no? Pero el ejercicio también lo podríamos resolver asumiendo esa hipótesis de que no sea representativa y que simplemente se trata de un equipo que se encuentra en una determinada zona y no queremos analizar ninguna comparativa entre un punto y otro punto más elevado, ¿no? Entonces, ya no sería representativa y la podemos eliminar de nuestra ecuación cuando analicemos las energías presentes dentro del sistema, ¿ya? Entonces, las podemos considerar como hipótesis, ¿ya? Nuevamente, ya ustedes se van a venir al balance de energía, que esto, si bien lo ven, digamos, ¿no? Con más variables, es prácticamente nuestra ecuación, ¿no? Variación de la energía interna del sistema, que es igual a Q más menos W, ¿no? Entonces, es nuestra ecuación sobre la cual hemos venido realizando nuestros diferentes balances de energía, ¿no? ¿Correcto? Hasta ahí creo que estamos todos claros y lo que sucede de este lado acá es justamente ese análisis de la variación de la energía del sistema, ¿no? Al tratarse nuevamente de, bueno, aquí vamos a tener nuestro equipo turbina, ¿ya? Pero este es nuestro volumen de control dentro de este equipo y yo tengo un flujo estacionario, ¿correcto? Uno y un flujo estacionario 2, ¿ya? Yo tengo una condición para un tiempo t y luego de un delta t voy a tener una condición para un tiempo t más ese delta t, ¿sí? Entonces, todo este análisis de aquí, o bueno, estas formas de energía que tenemos representadas de este lado, me representan justamente esto, ¿ya? Como estamos hablando nuevamente de un fluido estacionario, antes yo había hecho mención dentro de la ecuación a la energía del volumen de control para un tiempo t y para un tiempo t más delta t, pero como la energía en el volumen de control es una constante, eso ya directamente no lo coloco, ¿no? En el ejercicio anterior se lo coloqué y lo simplificamos y vimos claramente de que se anulaban, ¿no? Entonces, en este caso, ya al tratarse nuevamente del flujo estacionario, eso no lo colocamos y simplemente nos abocamos a las formas de energías que están presentes a la entrada, salida, es decir, a un tiempo t más delta t, ¿no? Entonces, de la diferencia tenemos esto, ¿no? En un tiempo t más delta t menos en un tiempo t, es decir, las condiciones en un estado 2 menos las condiciones en un estado 1. Nuevamente,
estamos hablando de un fluido, ¿no? Fluido gaseoso, en este caso, fluido gaseoso que nos los especifican, a ver qué tipo de fluido, es vapor, ¿no? Porque es una turbina de vapor, entonces es un fluido gaseoso de un vapor de agua, ¿no? Que es prácticamente lo que tenemos de este lado. Nuevamente, ¿no? Nuevamente, habíamos hecho mención de que dentro del análisis de variación de las energías dentro de un sistema, nosotros partíamos de las formas de energías más representativas, energía interna térmica, potencial, eh, cinética o cinética potencial, ¿ya? Y al estar referido a un flujo de un fluido, ¿sí? Al no estar tratándose de un aplicativo donde estemos teniendo la presencia de trabajo de una fuerza de presión como un cilindro pistón, ¿correcto? Estas tienen este tratamiento para estas formas de energía, ¿no? Energía interna, potencial cinética, referida al flujo, nos llevan a nuestra ecuación de Bernoulli. Habíamos dicho inicialmente, lógicamente, energía interna, que puede tener el equivalente, ¿sí? En entalpía al tratarse de una aplicación en la cual no tenemos la presencia o no tenemos ningún trabajo de las fuerzas de presión, ¿sí? Entonces, nuevamente, para que se entienda un poco esto, ahí teníamos, ¿no? La forma de entalpía, la fórmula de entalpía, que es igual a la energía interna térmica más PV, ¿no? Entonces, este PV habíamos dicho que es equivalente al trabajo de la fuerza de presión, ¿ya? Y este trabajo de fuerza de presión, por lo general, debemos entenderlo como el trabajo que es realizado por esas fuerzas de presión sobre un dispositivo que, si nosotros lo llevamos a la mecánica, se tendría que dar entre un cilindro émbolo, ¿ya? Entonces, cuando tengamos fronteras móviles, seguro vamos a tener que considerar el trabajo de la fuerza de presión, cosa que no es el aplicativo relacionado a esta turbina, ¿no? Entonces, por lo general, cuando no estamos hablando de que nuestro dispositivo realice un trabajo de fuerza, ¿sí? Fuerzas de presión, entonces tenemos una relación entre, o sea, esto se haría cero, ¿correcto? Y tenemos una relación directa entre entalpía, energía interna térmica, ¿no? Entonces, por eso lo podemos dejar en nuestra ecuación en función de entalpía, ¿correcto? Tenemos C2 cuadrado sobre 2 más GZ2 por lo que ya hemos mencionado, equivalente, estamos utilizando prácticamente la energía de un fluido, ¿no? Energía de un fluido. Entonces lo dejamos en estas propiedades, ¿sí? El flujo de entrada-salida es constante. Entonces tenemos esto. Si nos damos cuenta, tenemos un valor de trabajo, tenemos, y el Q que necesitamos calcular, ¿no? La transferencia del flujo, ¿sí? Entonces, de mi ecuación de aquí, me vengo y deduzco esta ecuación de acá. El trabajo me lo da, son 1000 kilovatios, si no me equivoco. Tengo esto, el flujo másico, que también lo conozco, la diferencia de entalpía y la diferencia de velocidades, ¿no? Creo que tengo todos los datos, tengo velocidad acá, tengo velocidad acá, no es el problema, ¿no? O sea que prácticamente tengo todo esto, tengo esto. El tema está en la determinación de la entalpía, ¿no? Si nos volvemos nuevamente, aquí yo lo conozco todo el estado porque tengo dos propiedades intensivas independientes, presión, temperatura. Entonces puedo conocer de la tabla, como en el ejercicio anterior, mi entalpía 1, ¿correcto? ¿Sí? La puedo conocer, ¿sí? La entalpía 1, nos vamos ahí a las tablas. Y bueno, claro, ahí la entalpía 1, ¿ya?
Entonces, esto yo lo determino de la tabla, ¿no? Esa entalpía 1, ustedes tienen que corroborar justamente en qué región se encuentran, si se encuentran efectivamente en la región de sobrecalentamiento, ¿sí? Y la determinación de la entalpía 2 de la ecuación que ya también hemos deducido, ¿no? De nuestra unidad número 2, que está en función a los valores de entalpía de la fase gaseosa líquida. Tengo mi título, que es el 0,90, ¿correcto? Y esto, bueno, ya lo tengo que calcular, ¿no? En todo caso, esta entalpía 2 ya yo tengo que determinarla de la región de saturación, ¿ya? O sea, necesito determinarla de la región de saturación. Entonces, para mi entalpía 2, como tengo el título, ya los valores de las propiedades para la fase gaseosa líquida las saco de las tablas de saturación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a cambiar un poco en temas de lo que hemos evaluado en el ejercicio anterior. Una vez calcule la entalpía 2, ya voy a tener la diferencia entre entalpías. Aquí vamos a tener una entalpía negativa. El tema de las velocidades. Ahora vamos a ver el significado, ¿no? Justamente el tema de ser negativo es de que está siendo transferido, ¿no? O sea, es una transferencia, es decir, está siendo cedido de mi sistema al exterior, que es justamente eh, el porqué, ¿no? Del signo negativo, ¿no? Estos valores de velocidades ya los tenemos, los podemos reemplazar. El tema del ajuste para el tema de las unidades. Y de ahí ya reemplazamos todo en la ecuación final. Tenemos de que el Q del volumen de control va a ser igual a la potencia, lógicamente, el flujo másico, los valores de tanto esta diferencia de entalpías que calculé, más las velocidades, que es de la ecuación anterior, y me va a dar un valor de la evacuación justamente de Q, ¿no? Y me sale negativo justamente porque es una forma de energía cedida, ¿no? Entonces ahí colocamos el pequeño detalle de lo que está sucediendo y de por qué el signo. Entonces el valor negativo indica que existe, ¿no? Una transferencia de calor desde la turbina al exterior. Entonces, por el sentido de la transferencia, ¿no? Entonces, como está siendo cedido ese Q, es negativo. Si estuviera ingresando al sistema, sería un Q positivo. Entonces, esto es ya por el mero convenio de signo, ¿ya? Entonces, este también se lo voy a subir ya, el ejercicio, analícenlo en base a lo que hemos detallado para que ustedes puedan, bueno, ahí después comentarnos qué dificultades o consultas tienen referentes. Podríamos, bueno, si nos los consultan ahí antes del examen, aclararlo, ¿ya? No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo de mi parte sé que todavía no he subido la presentación de la 3 y la 4. Eso, por favor, denme hasta mañana. Miren, no he tenido tiempo porque tengo que ajustar la presentación 3. Y bueno, la 4 no hemos cambiado mayores cosas, ¿no? Pero en la 3 sí hemos aumentado unas 5 o 6 diapositivas que necesito aumentarlas antes de subirlas, ¿no? Por eso no se las pude subir hasta ahora. Ya, pero yo estimo hasta mañana, denme por favor para que les suba los ejercicios y las presentaciones. Ya, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda para ir cerrando. Disculpe, estos ejercicios está explicando lo de, de la unidad 4 o son de la unidad directamente de la unidad 5 son estos ejercicios, porque parece No, que son sistemas abiertos. sí, son de la 4, son de la 4. Sí, sé que con el ayudante han visto sistemas cerrados, ¿están con él?
Ahí quedamos. Ya. No, está bien entonces. Ya. Está bien, sí. Estos están referidos sí a sistemas abiertos. Ya. Bien, no sé si tienen otra pregunta. Disculpe, ingeniero, el comienzo dijo que era el examen para el próximo sábado, ¿no? ¿Es este sábado o el siguiente de la otra semana? Es este sábado, sábado 9, Ah, ya, este muchas gracias. sábado que viene. Ya, Ya, gracias. Gracias por la Inge, aclaración. sí, este, sí, porfa, no se va a olvidar de la presentación, es que nosotros tenemos otra materia y a veces el tiempo que necesitamos para esa se pierde. Porfa. ya, no me olvido, no me olvido, porfa, denme hasta mañana yo se las paso, ¿ya? Listo, ingeniero, hasta luego. No me olvido, no me olvido, ¿ya? Muchísimas gracias. Entonces, no sé si tienen otra pregunta, si no, ya podemos ir cerrando, ¿ya? Les agradezco mucho, chicos, por favor. Aprovechemos el tiempo esta semana ya para ponernos al día, para ir practicando un poco la parte práctica del ayudante, lo poco que hubiéramos visto también de práctica de este lado igual. Practíquenlo, repásenlo y ya nos vemos el día sábado, ¿ya? En el horario, como les dije, establecido dentro de su ayudantía con el ayudante, para que no nos confundamos en el mismo lugar donde pasan habitualmente con él, a no ser de que días antes, bueno, le mencionemos alguna modificación del aula, dependiendo, bueno, por razones de espacio, ¿no? Vamos a ver si van a entrar todos en el aula que normalmente pasan, si no, vamos a tener que buscar un aula más grande, ¿ya? Listo, Inge, está bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos, ya les envío un saludo, que tengan una excelente semana. Hasta Igualmente, ingeniero. luego, Hasta luego. hasta luego.